Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra, Señor. Yo te pido que tú nos hables, Señor, que al escudriñar tu palabra, inspirada por tu aliento, Señor, podamos ser transformados, retados y animados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la semana pasada iniciamos un estudio del libro de Santiago, ¿recuerdan? Vimos los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Santiago. Estoy estimando que nos vamos a tomar todo el año para terminar, no se crean. Pero es que ir analizando toda la riqueza de cada versículo de la Biblia toma tiempo y es tan rico lo que hay ahí que vale la pena. A manera de repaso, Santiago es conocido como una de las epístolas generales. ¿Por qué? Porque no están dedicadas a una iglesia, la iglesia de Éfeso o en Roma o en Gálatas o la epístola a los Gálatas. Esta es una carta que no va dedicada en específico hacia una iglesia y por eso es conocida como una epístola general. Se cree que el autor es Santiago, el hermano de Jesús, que es líder de la iglesia en Jerusalén. La idea principal es algo que me encanta y es el hecho de que tenemos que ser prácticos al seguir a Cristo. Seguir a Cristo no equivale a simplemente creer algunas verdades espirituales, sino que seguir a Cristo, creer en Jesús, implica un cambio en nuestra conducta y en nuestra manera de pensar. Seguir a Cristo implica que voy a cambiar cómo actúo en mi vida diaria, no cuando vengo a la reunión. Va a haber un cambio en cómo actúo donde quiera que estoy y cómo pienso. ¿Qué es esto? Antes de actuar pensamos. Entonces esto es algo que viene desde el corazón, porque nuestro comportamiento debe de reflejar lo que creemos. Esta es la idea esencial del libro de Santiago. En otras palabras, que si yo creo en Cristo y realmente Él me salvó, mi conducta va a cambiar y mi forma de pensar también. Entonces, vamos a leer algo que leímos la semana pasada, pero que nos va a servir como base para lo que vamos a ver el día de hoy. Santiago 1, versículo 2, dice así, aquí lo pueden leer ahora sí, ya más fácil, ¿verdad? Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar pruebas, otra versión y la palabra en griego es, problemas es pruebas. Dice, cuando tengas que enfrentar problemas o pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y luego viene lo que vimos la semana pasada, porque ustedes saben que siempre, di conmigo siempre que se pone a prueba la fe, o sea, que cuando tú tienes un problema, una prueba, lo que se está poniendo a prueba es tu fe. En otras palabras, se está poniendo a prueba lo que yo creo. ¿Realmente creo lo que digo o no? Dice siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Está diciendo, aún dentro de lo malo, del problema de la prueba, va a suceder algo bueno. Porque ¿cuántos saben que ser perseverante y constante es bueno? ¿Verdad que sí? Dice, la constancia se desarrolla. Pues una vez que la constancia se haya desarrollado plenamente, fíjate el fruto después de la prueba, de la constancia. Dice, van a ser perfectos y completos. Otra versión dice íntegros, que no tienen cambio, que son el mismo fuera y dentro, enojados y contentos, en riqueza y en pobreza, en salud y en enfermedad. El pensamiento no varía, la manera de actuar no varía. Eso es ser íntegro. Y luego dice, y nada
les faltará. Ya terminé el 4 y se quedaron ahí atorados en el 3. Íntegro, les voy a pedir que vamos a darle un aplauso a los que están allá atrás para que despierten. Muy bien. Está hablando de la prueba. Y nos encanta cuando vemos, ay, wow, yo puedo llegar, ahorita estoy en la prueba, voy a llegar eventualmente a ser perfecto e íntegro. Porque cuando enfrentamos la prueba, como seres humanos nos encanta una respuesta rápida. Pónganme la primera imagen que tengo ahí. Nos encanta que si yo estoy en prueba o en tentación, llegar rápido y decir, bueno, la Biblia dice, porque en el 2 dice que la prueba va a llegar. Y en el 4 dice que la victoria va a venir por medio de la constancia, la perseverancia. Y cuando la obra esté terminada, voy a ser maduro e íntegro. Lo que está diciendo es, vas a ser verdaderamente pleno, vas a ser verdaderamente feliz. Y parece como un transportarte rápidamente de la prueba a la victoria. ¿Verdad que nos encanta ir de la prueba a la victoria? Y todos los que estamos ahorita en medio de una situación difícil quisiéramos orar y que milagrosamente, hazle así conmigo, que Dios haga algo. Que milagrosamente Dios me pase de la prueba, de la tentación de dejar mi fe. Esa es la tentación. De la prueba a la victoria, a ser maduro, a ser íntegro, a vivir pleno y feliz. Nos encantaría. Y se oye muy bien, porque nos encantan soluciones totales al menor costo posible. Dios, arregla mi matrimonio. Pero no quiero invertir en el evento. Cuesta mucho. Y aparte hablan de temas que me hacen sentir incómodo. Porque ir es llevar a mi esposa donde el que predica le diga, tienes razón. Y luego sale y voltea y me dice, te dije. ¿Sí sabes que por eso muchos no vienen? Porque les van a decir, te dije, o sea, saben que están mal. Pero nos encantaría que fuera de la prueba y ya saliendo de aquí, mi matrimonio está arreglado. Mi hijo ya está, la enfermedad se me fue. Nos encanta. Si leemos los versículos 2 al 4, muchas veces ignoramos, pónganme la que sigue, que llegar de aquí a ahí no es una línea directa. ¿Cuántos lo saben que no es una línea directa? Hay algo que sucede en medio que a Santiago como que se le pasó, ¿verdad? Porque como que de la prueba, pues está hablando de la prueba y luego inmediatamente la victoria. Es lo que nos gusta. ¿Qué se le pasó a Santiago? Lo que pasa es que apenas era la introducción. Santiago continúa a darnos el secreto para poder transicionar, todavía no hay, déjenmelo, de la prueba a la victoria. ¿Cómo es que yo voy de la prueba a la victoria? Es lo que vamos a ver hoy, de los versículos 5 al 8 de Santiago. Dice el versículo 5. Se necesita, ¿qué cosa? Digan conmigo todos esa palabra. Se necesita sabiduría. Yo pensaba, ¿por qué la Biblia habla tanto de sabiduría? Todo un libro completo, el de Proverbios, casi hablando en su totalidad de sabiduría. ¿Por qué hablar tanto de sabiduría? Pero fíjate lo que se necesita para transicionar de la prueba a la victoria. Dice Santiago, se necesita sabiduría. Pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no lo reprenderá por pedirla. Santiago, regrésenme al anterior, Santiago es claro, sin la sabiduría, ahí en medio, nosotros no podemos llegar a la victoria en las pruebas que estás enfrentando. Por un momento, piensa en las pruebas, en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, en lo físico, en lo espiritual. Piensa en las pruebas que estás viviendo y sufriendo.
Muchas de esas pruebas, o todas, no puedes salir de ellas y llegar a la victoria sin sabiduría. La pregunta es, ¿dónde puedo yo encontrar la sabiduría y la inteligencia que necesito para transicionar de prueba a victoria? ¿Cómo le hago? ¿Cuál es el secreto? Porque pareciera que el cristianismo nos dicen, para llegar de punto A a punto B, ore y ya. O dígale a un pastor que ore. Pero no. Santiago está siendo claro. Santiago es claro y dice, si te das cuenta que no tienes sabiduría para enfrentar las situaciones que estás enfrentando, debes pedírsela a Dios. Si estás enfrentando una enfermedad, debes de pedirle sabiduría a Dios cómo enfrentar esa enfermedad. Si estás teniendo problemas con tus padres, necesitas pedirle a Dios sabiduría para saber cómo enfrentar esos problemas. Si tienes problemas económicos, necesitas pedirle sabiduría a Dios para saber cómo llevar tu economía. Y ¿sabes qué? Dios te va a dar la sabiduría. Es una promesa que está en la Biblia, pero muchas veces nos sentimos lo suficientemente inteligentes y preparados para decirle, Dios, yo sé cómo. Y cada vez la vamos echando a perder más. Dios está diciendo por medio de la inspiración a Santiago, tienes que pedir sabiduría para llegar de la prueba donde estás a la victoria. Para Santiago, a diferencia de grandes filósofos griegos de la época, la sabiduría no era un concepto abstracto de conocimiento. Para Santiago, la sabiduría era algo práctico. Fíjate bien esto. La sabiduría tiene que ver con hacer cosas prácticas en tu vida diaria. No es una manera de pensar, no es nuevas maneras, no, es aprender a ser práctico. Yo encontré dos conceptos de sabiduría que los dijeron dos grandes filósofos y que me gustaría que los cristianos y me los ponen ahí, por favor. Dice, sabiduría es la cualidad suprema y divina del alma que le permite a la persona conocer y practicar integridad. Le permite al hombre conocer qué es la integridad y le da la posibilidad de practicarla. Y luego dice otro, sabiduría es ese talento del corazón y de la mente que se necesita para vivir como Dios manda. Son dos conceptos que no son posible vivirse en integridad. No se puede caminar hacia la sabiduría o en sabiduría sin el poder del Espíritu Santo guiándonos y reinando en nosotros. El primer paso de la sabiduría, pónganme la que sigue, porque el paso es la sabiduría, y el primer paso para obtener sabiduría, de acuerdo a Santiago, es reconocer que necesitas que Dios te dé la sabiduría para enfrentar las tentaciones y los problemas que tienes. Lo primero que tenemos que hacer, ponme la que sigue, es recordar cómo es nuestro Dios. Fíjate lo que decía Santiago 5, lo leímos hace un momento, dice, si necesitas sabiduría, pídanselo a Dios que es generoso y Él se las dará. Eso es lo que dice. Entonces el primer paso para obtener sabiduría es reconocer que la necesito, pedírsela, pero con la actitud que yo le pido sabiduría a Dios, va a marcar toda la diferencia. Y aquí entra un tema de fe. ¿Estás listo? Dice, pídasela reconociendo que es un Dios que generoso. Dice la Biblia, pídela reconociendo que Él es un Dios generoso. Pídansela a nuestro Dios generoso. Tenemos que entender
¿Qué clase de Dios estás orando? ¿Quieres que te diga lo más triste que hay? Es un grupo de seguidores de Jesús que creen que Dios realmente no es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No porque con su mente no lo crean, sino que sus actos no respaldan lo que quieren creer. Hay dudas en los cristianos, hay dudas en los seguidores de Jesús. ¿Realmente Dios quiere darme algo? Debemos entender, Dios es generoso. Un poeta griego llamado Filemón en el siglo XIII escribió: Dios es el Dios que ama dar regalos. Y lo primero que debes de entender es que Dios es generoso. A Él le gusta ser generoso contigo, le gusta dar, le gusta entregarse. Dios no es un Dios que nos da con todo el esplendor de su amor simplemente porque le gusta bendecir a su pueblo. Él nos da porque Él quiere darnos. Y tenemos que entender qué clase de Dios le oramos. Le oramos a un Dios que es generoso. Pónganme de nuevo la que sigue. Lo primero era estar en sabiduría, recordar cómo es nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Generoso para bendecirnos. Y la siguiente, debemos de aprender a pedir con fe. Todos aquí en distintos momentos de nuestra vida dudamos. El gran problema es que muchas veces cuando oramos a Dios y le pedimos, hay duda sembrada en nuestro corazón. Sabiduría es entender que nuestro Dios es generoso, pero también es entender que nuestro Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no hay nada ni remotamente imposible para Él, ni remotamente difícil para Él, que Él es el Dios creador, que Él hizo los cielos y la tierra, que Él nos ama, que entregó a su propio Hijo por nosotros. Debemos estar seguros tanto de que Dios puede, como que de acuerdo a su voluntad Él nos va a dar. Y si un cristiano está en una prueba y comienza a pedir sabiduría, debe de decir: Señor, dame sabiduría, porque sé que tú eres generoso en darme y que tú me puedes dar sabiduría aún cómo tratar los problemas más difíciles de mi vida. Yo creo que tú me puedes ayudar. Fíjate lo que sigue diciendo, versículo 6. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y luego fíjate lo que dice. ¿Qué es lo que dice después ahí en morado? No duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Duro, pero fíjate lo que está diciendo. Si tú le vas a pedir a Dios sabiduría para tu problema, no debes de dudar. No debes de dudar que Él es generoso y que Él puede hacerlo. Y de acuerdo a su voluntad, Él te lo va a dar. Y si no te lo da, quiere decir que Él está obrando de todos modos a tu favor. Y eso es mantener la fe. Y dice: no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Una persona que duda en su corazón tiene la lealtad dividida. La palabra traducida del griego es como alguien que va y viene. Por eso pone el ejemplo de un barco que va a la deriva. Y yo lo pienso así: alguien que duda es como un borrachito. ¿Los han visto? ¿Han sido? No, es cierto. ¿Cómo está un borrachito? ¿Los han visto caminar? Me voy para el otro lado. Voy para allá y ahora voy para acá. Y no saben para dónde va. Esa es la palabra en griego para una mente dividida. Es una mente que de repente sí confío en ti, pero no tanto, porque no sé qué me va a pasar.
Y sí doy porque yo sé que tú eres fiel, pero no tanto porque luego no me alcanza. Y yo creo que tú puedes salvar mi matrimonio, pero no invierto porque y si no haces nada, yo me voy a quedar en la calle. ¿Sí me explico? Eso es lo que dice que pasa cuando dudas. ¿Dudas de qué? De pedirle a Dios, dame sabiduría, cómo manejar mi vida, cómo manejar mi enfermedad, cómo manejar mi matrimonio, cómo manejar los problemas en casa. Fíjate cómo sigue diciendo, esas personas no deberían esperar nada del Señor, porque Dios a los que dudan no puede hacer nada con ellos. Sigue diciendo, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo. ¿En todo qué? En todo lo que hacen, porque van y vienes. Este concepto habla de una persona que tiene dos mentes dentro de sí. Una cree y la otra no cree. Una está convencida de que Dios puede hacer algo, pero cuando sale de la iglesia ya no tanto. La confianza y la desconfianza en Dios están en una guerra constante. ¿Quieres que te diga algo? Yo tengo esa batalla. ¿Y tú? Todos tenemos de repente esa batalla. Por eso el pedir sabiduría es tomar una determinación en mi mente. Cuando venga el ataque en mi mente de la duda, Dios, ¿vas a hacer algo con mi hijo? Dios, ¿vas a hacer algo con mi sanidad? Es agarrar tu mente, volverla a meter en la palabra, en la verdad de la palabra y decir, yo creo que tú todo lo puedes. Yo creo que tú puedes hacer todo y tú me amas y tienes lo mejor para mí. Dame sabiduría porque tú eres generoso y tú me vas a ayudar dándome sabiduría en abundancia para poder ser sabio al enfrentar los problemas y las pruebas que yo tengo. Cuando estés en la prueba, tienes que pedirle a Dios sabiduría. Pónganme la que sigue. La que sigue, esa. Porque después de que pides sabiduría, recuerdas cómo es nuestro Dios generoso. Pides con fe sin dudar. Ese es el camino que eventualmente, de acuerdo a la palabra de Dios, te va a llevar ¿a dónde? A la victoria. Tú no puedes transitar de la prueba a la victoria sin pedir sabiduría y confiar en la sabiduría y en lo que Dios está hablando a tu vida. ¿Qué necesitamos pedir cuando estamos pasando por la prueba y la tentación? Señor, sácame de este problema. Ya no puedo más, ya responde. Pues ¿hasta cuándo tienes oídos sordos para mi necesidad? Señor, ¿hasta cuándo vas a quitar esta adicción? ¿Hasta cuándo vas a quitar esta enfermedad, mi economía? Señor, ¿cuándo? ¿Dónde estás? Porque a veces así oramos. Pero la Biblia nos muestra y nos enseña que cuando estás en medio de la prueba y el problema, tu oración debe de ser, Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría en abundancia, sé generoso, dame sabiduría para saber cuándo hablar, cuándo callar, para saber cuándo buscar y cuándo no buscar, dame sabiduría para cuándo detenerme y cuándo avanzar, dame sabiduría para saber qué hacer. No la sabiduría que da una escuela, la sabiduría que da Dios. Hazme sabio en medio de lo que estoy enfrentando. Si me ayudan con el piano. Y sabes, si volvemos atrás, pónganme de nuevo la última diagrama. Si volvemos atrás, eso nos va a llevar a la dicha y ahorita lo vamos a ver. Pero si volvemos atrás, eso nos va a hacer perseverar. Lo que hace la sabiduría y nos lleva a la victoria, lo que sucede aquí en medio, que no lo puse, es la perseverancia y la constancia. Yo persevero pidiendo sabiduría. Yo persevero confiando en el Señor. Yo soy constante en confiar en que mi Dios me va a ayudar. Y eventualmente eso me va a llevar a la dicha, porque toda prueba tiene un término. Tú puedes ir
de la prueba a la dicha. Pero hay un camino que seguir. La dicha es la alegría. Santiago 1:12 dice así: dichoso, di conmigo dichoso. Dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir probado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido para los que le aman. La otra versión dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Sabes qué es lo que está diciendo esos versículos? Que aquel que enfrenta la prueba como es debido tiene acceso a la felicidad aquí y a la felicidad eterna. Aún en medio de la prueba, Dios puede darte el gozo. Fíjate lo que dice. Regrésenme al versículo, por favor. Dice: el que se enfrenta a la prueba tiene acceso a la felicidad. Dice: dichoso aquel que resiste la tentación, porque al salir probado. La otra versión dice: después de superarla, la prueba. Al ser probado, lo que quiere decir son dos cosas: el que permaneció firme a pesar de la prueba. Lo que te permite el pedir esa sabiduría es permanecer firme aún en medio de la prueba, salir probado después de superar la prueba. La palabra en griego es la palabra dokimos, que quiere decir que pasó la prueba. Fue una prueba que ya pasó, está probada. Su carácter pasó la prueba de la tentación, pasó la prueba de la enfermedad, pasó la prueba del dolor. No porque Dios quiera lastimarte, sino porque Él quiere formar en cada uno de nosotros carácter. En el mundo tendréis aflicciones, pero dijo Dios: confía. En otras palabras, no duden, no dudes, pídele a Dios. Él tiene lo que tú necesitas, el que permaneció firme a pesar de la prueba. Y luego sigue diciendo el versículo: recibirá la corona de vida. Una corona es un signo de realeza, es un emblema de honor y de dignidad. La felicidad del cristiano va más allá de lo que puede obtener aquí en esta tierra. La vida para el cristiano es más que reconocimiento en esta vida. La corona de la vida quiere decir que tú y yo, al ser miembros de la familia de Dios, somos miembros de la realeza espiritual. ¿Qué quiere decir? Que te espera una corona. Las pruebas, las tentaciones son pasajeras, y si tú aprendes a pedir sabiduría, eventualmente vas a superar la prueba con constancia y tu carácter va a ser transformado, va a ser fortalecido, porque tú tienes una victoria que ninguna otra persona puede ganar, más que aquellos que han entregado su vida a Cristo, porque se enfrenta con la vida y a todas las demandas con el poder conquistador de la presencia del Espíritu Santo. Tú tienes al Espíritu Santo morando en ti. Hay problemas, hay situaciones, sí las hay, pero a ti te espera una corona. Pero hay un mundo espiritual, una morada que dice Jesús: yo fui a preparar. La corona, ¿qué es la corona de la vida? Es la corona del cristiano, es una nueva clase de vida, que es la vida verdadera mediante Jesucristo, y ha entrado. Eso nos permite entrar en una vida más abundante. Hoy quiero terminar preguntándote: quizá tú estás pasando por la prueba en este tiempo. Estás viviendo cosas difíciles en tu vida. Estás pasando por, tu fe está siendo tentada en diferentes áreas. Y has luchado con la duda, has ido y venido. Hoy yo creo que el mensaje de la palabra de Dios es claro. Dios puede llevarte a esa vida dichosa, pero hay un proceso que debemos de seguir.
Y todo comienza por decirle: Señor, dame sabiduría para entender que tú eres generoso, que tú me amas y me vas a dar más allá de lo que yo puedo pedir o entender. Número 2, para tener fe y no dudar. Y luego ser perseverante en esa búsqueda. Y al ser perseverante, Él te va a dar la victoria. Y cuando Él te dé la victoria, tú vas a conocer lo que es la verdadera dicha en todo ese proceso. Eso es lo que Pablo está enseñando. Una relación práctica con Dios, donde tú entiendes las situaciones que yo estoy viviendo en lo terrenal tienen respuesta en lo espiritual, cuando Él me llena y cuando yo le pido de su sabiduría. Así que yo quiero animarte en esta hora, independientemente de lo que estés viviendo, a que puedas hacer un alto en tu vida y decirle: Señor, dame sabiduría para poder enfrentar las pruebas que estoy enfrentando, las pruebas aún que vienen delante de mí. Señor, dame sabiduría para saber cómo actuar. ¿Quieres decirle esto al Señor? ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Y ahí donde estás, si tú estás enfrentando la prueba esta tarde, si estás enfrentando alguna situación y tú reconoces que hoy necesitas que Él te dé sabiduría, ¿por qué no levantas en alto tu mano y le dices: Señor, dame sabiduría? Dame sabiduría para transitar en medio de esta prueba, en medio de la dificultad. Espíritu Santo, dame sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. Dame sabiduría para buscarte apasionadamente. Dame sabiduría para apagar aquello que me está distrayendo. Dame sabiduría para ponerte a ti en primer lugar. Dame sabiduría para dejar de ver un diagnóstico médico y ver las promesas de tu palabra. Dame la sabiduría para dejar de ver lo destruido que está mi matrimonio y ver la promesa que hay en ti. Dame sabiduría para ver a mis hijos como tú los ves. Dame sabiduría, Señor, para decirle no a la adicción, para decirte sí a ti. Dame sabiduría para manejar mi tiempo. Ahí donde estás, dile: Señor, dame sabiduría para usar mi boca. Dame sabiduría para controlar lo que escucho. Espíritu Santo, dame sabiduría. Y Señor, ayúdanos. Yo pido que a todo aquel que el día de hoy está en medio de la prueba, tu mano, tu Espíritu Santo les ayude para pasar a través de esta prueba, Señor. Que ellos puedan ver cómo tú estás con ellos, cómo tú no les has abandonado y cómo tú quieres hacer una obra poderosa en ellos, Señor. Señor, danos sabiduría. Danos sabiduría. Que no te pones de pie eternamente y levanta tus manos en adoración. Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno.
Espíritu Santo, llena este lugar. Padre, que toda duda que ha rondado en los corazones, toda batalla en la mente, Señor, hoy tomemos la decisión de creerte a ti, de creer lo que tú has prometido, de lo que tú hablas en tu palabra. Señor, no son promesas vacías, no son palabras del hombre, es tu palabra. Señor, y hoy decidimos creer aún en medio de nuestro problema, de nuestra tentación, de la tormenta que estamos enfrentando. Espíritu, que podamos, Espíritu Santo, que podamos seguir y atender lo que tú hablas, Señor. Señor, que podamos ser llenos de sabiduría para tomar decisiones sabias que van a honrar tu nombre cada momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no levantas tu mano? Quiero terminar bendiciéndote. Padre, yo declaro bendición sobre tus hijos, Señor. Que tu Espíritu Santo que mora en ellos trae esta revelación de tu palabra a ellos, Señor. Padre, que en medio de la prueba ellos puedan clamar por sabiduría, sabiendo que ahí está la respuesta, la solución al problema, que ahí está la victoria, porque tú lo has prometido. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, llena de sabiduría a tus hijos, que puedan tomar decisiones que te agradan, sabiendo que tú eres un Dios generoso y un Dios todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.